Hace 100 días, Javier Milei se colgó la banda presidencial en Argentina. Y en este primer tramo de su gobierno, ha puesto en marcha varias medidas para reformar el Estado, como lo prometió en campaña. Quiere salvar la economía del país y en enero logró que por primera vez en 12 años los gastos del Estado fueran menos que sus ingresos, un superávit. Pero esto a costa de reducir severamente la inversión en obras públicas, los subsidios en varios sectores del país y hasta las jubilaciones. El resultado fueron huelgas de 3 sectores diferentes, manifestaciones en las calles y una caída leve en su popularidad. De otro lado, su mano dura en las cárceles despertó un brote de violencia en Rosario. Manuela Cano nos da más detalles del balance en el siguiente informe. La conclusión es que no hay alternativa al ajuste y no hay alternativa al shock. En su posesión, el 10 de diciembre de 2023, Javier Milei auguraba un radical cambio en la economía argentina. Poco después de colgarse la banda presidencial, Milei comenzó con sus anunciados recortes del gasto público. No renovó contratos estatales, redujo los ministerios a la mitad y suspendió obras públicas. Y con una política económica agresiva consiguió un superávit financiero en enero y febrero, algo que no ocurría desde 2012. Sin embargo, el poder adquisitivo de los argentinos se ha visto profundamente afectado, con una inflación que en diciembre se situó en un pico del 25,5% y que, aunque ha venido desacelerando, sigue siendo muy alta. Además, eliminó una baraja de subsidios con la que los servicios públicos se han encarecido y la pobreza toca casi el 60% de la población. En el centro de los planes de Milei está su polémica ley Ómnibus, que en su versión original contenía 600 artículos y un megadecreto que busca derogar o modificar 300 normas. Ambos encontraron importante rechazo en el Congreso y su futuro está en duda. Como respuesta, el presidente ha decidido confrontar al Congreso y a los gobernadores de las provincias. Nosotros venimos a poner nuestra energía en construir lo nuevo. Pero quiero decirles a todos los que están acá y a quienes nos están mirando que si lo que buscan es el conflicto, conflicto tendrán. Milei sigue siendo popular, pero ha encontrado detractores. Su aprobación pasó de cerca del 60% en diciembre al 52% en febrero. Make Argentina great again. Mientras que su política exterior se ha visto marcada por su férreo apoyo a Estados Unidos y su oposición a los países considerados enemigos de Occidente. En Israel anunció el polémico traslado de la embajada argentina a Jerusalén y en el Vaticano trató de reconciliarse con el Papa Francisco tras sus ataques contra la Iglesia Católica. En los 100 días en el poder, Milei ha despertado la furia de varios sectores de la sociedad, que han salido a las calles a mostrar su rechazo. El presidente ha cargado contra el aborto y el movimiento feminista y también contra sectores de la cultura y la ciencia. Cerró la agencia de noticias Telam y lanzó una serie de pugnas contra la educación pública. En suma, ¿cómo han sido estos 100 días de Milei para Argentina y qué camino marcan de aquí en adelante? Ese es el tema del debate de esta noche. Nos acompaña desde San Fernando del Valle de Catamarca, en Argentina, Francisco Monti, diputado nacional por el partido Unión Cívica Radical. Y también está con nosotros Nicolás Mayoraz, diputado nacional por el partido oficialista La Libertad Avanza, quien está en Buenos Aires. Gracias por acompañarnos y también gracias a nuestra audiencia. Recuerden que pueden seguirnos en las redes sociales, donde estamos como @France24_ES. Y mi cuenta personal es @MariaClaguirre. También pueden repetir este y todos los debates en nuestro canal de YouTube en español y escucharnos en Apple Podcasts, Spotify, Deezer y TuneIn. Francisco Monti, comencemos por lo genérico. ¿Cuál es su evaluación de estos 100 primeros días de gobierno? Mire, en primer lugar, con luces y sombras, para nosotros es una buena noticia la vocación del gobierno de ir muy a fondo y con mucha vocación y decisión de lograr el equilibrio fiscal, el déficit cero. La Argentina venía emitiendo mucho dinero sin respaldo y produciendo una enorme inflación que iba camino a una hiperinflación. Eso nos parece positivo, pero al mismo tiempo con escasos niveles de acuerdo respecto de dónde producir ajustes nominales del gasto, lo que ha llevado al gobierno a hacer una suerte de licuadora, que se le está llamando acá en la Argentina, que implica lamentablemente la pérdida de poder adquisitivo de manera de muchos sectores de la población. Es decir, nosotros lo que estamos reclamando al gobierno es mayor nivel de acuerdo, mayor nivel de consenso, para que el ajuste fiscal recaiga sobre sectores específicos, sobre el común de la gente.
Nicolás Mayoraz, ¿y cuál es su panorama de estos 100 primeros días? Bueno, la verdad es que nosotros estamos muy conformes con estos primeros 100 días de gobierno. El presidente está cumpliendo las metas que había planteado. Empezó a reducirse la inflación de una manera inesperada para muchos, porque el riesgo de hiperinflación, como decían recién, era clarísimo y era muy grave para la situación crítica que estaba viviendo la Argentina y de la cual todavía no ha salido. Y además ha significado también salir de ese déficit fiscal gemelo que teníamos de 17 puntos del PBI, una cosa realmente escandalosa y gravísima para nuestra economía. Y hoy nos encontramos con un superávit fiscal ya en el segundo mes. El presidente planteó un ajuste y dijo que ese ajuste iba a ser duro, pero que necesitábamos atravesar ese ajuste, que era la única manera de salir de esta situación grave que en realidad venimos atravesando con crisis reiteradas a lo largo de distintos años y periodos de la Argentina, y que recibió un gobierno realmente devastado, con casi un 50% de pobreza, un 10% de indigencia, el 60% de los niños en Argentina son pobres. Es decir, hay mucho trabajo para hacer, pero el gobierno y el presidente fundamentalmente se ha planteado estas políticas que presentó en la campaña y mantiene su popularidad en el mismo nivel que lo tenía al principio. Es decir, la gente sabe que era necesario esto y apoya a pesar del sacrificio que tiene que hacer, porque ve que Javier Milei está dando el ejemplo en el sacrificio de los recortes y del ajuste del gasto público. Es asombroso ver y realmente indigna los grados altísimos de corrupción que se han encontrado en el gobierno saliente, que implicaban erogaciones y gastos realmente terribles que no llegaban nunca a la gente y que provocaban más pobreza, más desocupación, y eso es lo que se está tratando de revertir ahora en la Argentina. Usted menciona como uno de los puntos positivos la reducción del déficit fiscal que logró Milei en estos primeros 100 días y también habla del ajuste que esto significó en la inversión social. Francisco anteriormente nos hablaba que este ajuste debe hacerse en sectores específicos. Por ahora no parece estar afectando a la casta que decía Milei, sino a un sector vasto de la población, porque se redujo 80% en obra pública, 64% en subsidios de transporte, gas, luz y electricidad y 30% en prestaciones sociales. Nicolás, ¿seguir para usted con estos ajustes es viable o enfocarlo en sectores específicos como propone Francisco? Mire, yo lo que creo es que sí se está ajustando a la casta desde el momento mismo que se han terminado con las distribuciones discrecionales presupuestarias que se hacían a las provincias en función de las amistades políticas que tenía el gobernante de turno. Todo eso se ha terminado. Segundo, los subsidios se repartían de un modo indiscriminado, sin distinguir quién era el usuario, es decir, se estaba subvencionando a la oferta y no a la demanda del transporte. El gobierno ha reiterado su posición en cuanto a que va a seguir apoyando los subsidios al transporte, a la demanda y no a la oferta, porque de la otra manera se estaban produciendo realmente gastos imposibles de controlar y muchos casos de corrupción que se habían presentado. Yo creo que terminar también con los fideicomisos, muchos fideicomisos de dudosa utilidad y con muy escasa rendición de cuentas de los destinos de esos fondos, generaban también un gasto que al único que favorecían era la casta política. La gente está apoyando realmente este sacrificio, este ajuste, porque sabe que en definitiva va a redundar en el futuro en una mejor calidad de vida para todos. Así que estamos esperando que pasen estos momentos, aprobar las leyes que necesitamos aprobar en el Congreso y de esa manera empezar con la reactivación económica que todos queremos. Y antes de hablar de ese proceso legislativo, Francisco, le quiero preguntar, para usted, en efecto, esto se trata de un ajuste a la casta que es apoyado por la mayoría de los argentinos. Parcialmente sí y parcialmente no, porque si bien son ciertas algunas cosas que expresó el diputado de Buenos Aires, también es cierto que persisten vigentes en la Argentina algunos privilegios como ser un sector industrial de la provincia de Tierra del Fuego que deriva en un enorme gasto tributario y a su vez también que en la Argentina sean muy caros en términos relativos algunos bienes como ser las computadoras, como ser electrodomésticos, como ser los teléfonos celulares, y es absolutamente inexplicable que 3 puntos del PBI de la Argentina se sigan yendo en eso, también en jubilaciones de privilegio y también en algunas exenciones impositivas que tienen algunas organizaciones en el país.
A nosotros todavía nos llama la atención que en un proceso donde hay tanta voluntad política de llevar adelante un equilibrio fiscal, todavía no se hayan tocado algunos sectores que son claramente beneficiarios de privilegios que no tienen ningún sentido continuar. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Los del sector industrial de la provincia de Tierra del Fuego, con beneficios impositivos y de materia aduanera, que les producen una especie de coto de casa o de nicho de negocios para realizar ensambles de supuesta industria tecnológica, porque en definitiva el valor agregado se produce en países de origen y solamente se realiza ensamble en la Argentina. Entonces hay una mentirosa industria de tecnología en el país que está siendo privilegiada y que el gobierno lamentablemente no la quiere tocar. Nosotros le estamos pidiendo, por favor, que ahora que se va a tratar un paquete fiscal en el país y que también nosotros vemos con buenos ojos que volvamos a discutir el impuesto a las ganancias, que demagógicamente el gobierno anterior eliminó a los trabajadores de relación de dependencia y que lamentablemente hoy estamos en una situación donde los jubilados están pagando los platos rotos del derroche del gobierno populista y que al mismo tiempo todavía no regresamos al esquema anterior de impuestos a la ganancia y continúan los privilegios para algunos sectores industriales. ¿Y usted qué opina, Nicolás, de estos privilegios industriales de los que habla Francisco? La verdad es que es una ley que tiene muchos años ya vigente en la Argentina, que obviamente no estaba ni Javier Milei ni nosotros en el Congreso cuando se aprobó. Se hizo porque se quería darle a una región, que es la región más austral de la Argentina y más despoblada, una actividad industrial para favorecer, digamos, actividad económica. Todo eso se tergiversó y, como bien dice el diputado, se convirtió en un nicho y en un privilegio que nosotros tampoco estamos de acuerdo. Pero por supuesto que recién ahora usted piense que el 1 de marzo han arrancado las sesiones ordinarias en el Congreso y eso está dentro de la agenda. Lo que se está evaluando es el impacto que va a tener negativo dentro de las fuentes de trabajo que existen actualmente en esa provincia. Es decir, tenemos que evaluar el retiro de esos privilegios, pero tenemos que evaluar el impacto para ver de qué manera se puede hacer. Pero desde ya que nosotros queremos combatir todo tipo de privilegios, todo tipo de casta, queremos llegar a una libre contratación, un libre mercado donde las partes puedan radicarse en cualquier provincia sin distensión y sin ningún privilegio. De esa manera, por eso dentro del paquete de leyes que estamos recibiendo y tratando ahora en el Congreso, tiene que ver con el régimen de promoción de grandes inversiones que se va a tratar y que tiene que ver justamente con eso, con promover mayores inversiones en la Argentina. Y Francisco, ¿cómo explicar dos datos económicos que también muestran la doble cara de lo que pasa en Argentina? Por un lado, enero tuvo en el país un superávit, donde los ingresos del Estado fueron mayores que sus gastos, pero por otro, Argentina se posicionó como el país con la inflación interanual más alta del mundo, superando el 250%. ¿Cómo explicar estos dos fenómenos económicos? Bueno, en primer lugar, lo que tiene que ver con la inflación claramente es un rezago, digamos, serían consecuencias de la política económica fallida del gobierno anterior. Usted sabe que la emisión monetaria tiene una temporalidad en el impacto económico en la sociedad, con lo cual me parece que en ese sentido al gobierno no hay nada que reprocharle, por lo menos al gobierno actual. Y además existía en la Argentina una enorme distorsión en la estructura de precios relativos. Si bien vos tenías muchísima inflación, había varios precios que son regulados, como ser los combustibles, la medicina prepaga, que estaban contenidos artificialmente y a partir de que el gobierno liberó de alguna manera los precios, esos pegaron un salto exponencial y creo que lo que ha pasado en el último mes es que eso, digamos, de alguna manera se ha acomodado. Lo que también es cierto y es importante decir es que el gobierno ha logrado un equilibrio fiscal, tanto primario como financiero, porque hay algunas importaciones que están pisadas o están detenidas y al mismo tiempo no se produjo un aumento de jubilaciones. Es decir, que no está tan clara todavía la sostenibilidad de ese ajuste fiscal, a lo cual, insisto, es necesario que rápidamente se trate alguna norma en el Congreso que genere algún tipo de previsibilidad de que estas metas van a poder continuarse a lo largo de este año y del futuro también,
para también generar un horizonte de credibilidad en el sector privado, porque el gobierno de Milei también ha producido una importante desregulación en el sector económico a través de un decreto de necesidad de urgencia. Es importante que esas reformas sean ratificadas por el Congreso, pero aún eso no se ha logrado. Entonces nosotros vemos también, por un lado, algunos propósitos positivos, pero escasa consistencia política e institucional para poder lograr los objetivos, que es la confianza del sector privado. Usted, si bien menciona la consistencia política en otros contextos, quiero preguntarle a Nicolás, uniendo esta idea con lo que usted hablaba de atacar a las castas y acabar estos privilegios, pero ¿cómo explicar entonces el decreto que firmó el gobierno de Milei para aumentarse el sueldo a sí mismo y a todo su gabinete en un 48% y aumentar a su vez en un 30% el sueldo de los senadores y de los diputados como ustedes, Nicolás? Bien. Bueno, la verdad eso tiene que ver con una ley de enganche que se llama, es decir, los sueldos de los legisladores y de los funcionarios políticos estaban atados a los sueldos del personal de carrera, el personal de planta. Eso fue advertido inmediatamente tanto por el presidente como de la Nación como por el presidente de la Cámara de Diputados y Senadores y fue dejado sin efecto de inmediato. En consecuencia, la política nacional es clara y el ejemplo es permanente en cuanto a lo que es la austeridad. El presidente de la Nación viaja en vuelos de líneas comerciales, se han recortado todos los gastos superfluos se han ido eliminando. En el Congreso mismo ya se están poniendo a la venta más de 60 vehículos que eran utilizados por los diputados y senadores en forma indiscriminada y sin necesidad alguna. Como esos hay un montón de medidas que se han adoptado, tanto en el Congreso Nacional como por el propio gobierno nacional, que implicaban gastos y erogaciones realmente terribles, discrecionales, el uso de celulares, el uso de vehículos, los viáticos. Usted imagine que los legisladores tenían millas que podían utilizar en forma privada por utilizar las aerolíneas estatales, cuando en realidad eso estaba siendo pago por el propio Estado, es decir, un gasto mayor todavía que generaba. Todo eso se ha cortado, así que ese aumento que se hizo sin advertir de que significaba también un aumento para los legisladores y para el presidente, fue dejado sin efecto de inmediato y se retrotrajo a su situación actual. Así que el presidente en eso ha cumplido y ha sido rápido de reflejos tanto él como el presidente de la Cámara de Diputados. Ustedes han mencionado algunos puntos que ha cumplido y otros que no el presidente, pero también han insistido en que muchas de sus propuestas deben pasar por el Congreso. Francisco, una de ellas es la ley Ómnibus, que como veíamos en la nota, reúne más de 300 artículos modificando diferentes partes del Estado. ¿Qué tanto respaldo puede tener por parte de los legisladores argentinos? Bueno, nosotros desde el bloque de la Unión Cívica Radical hemos tenido una actitud muy cooperativa respecto del gobierno en esto. Cuando el gobierno manda por primera vez el proyecto de ley Ómnibus, tratando distintas materias que sería muy largo explicarlos, declarando una emergencia, solicitando delegación de facultades, aumentando las retenciones a las exportaciones, lo cual es una medida bastante antiliberal, y distintas reformas económicas, ese proyecto tenía 600 artículos. Luego, en una conversación positiva, generosa, que debo reconocer, ese proyecto se redujo prácticamente al 60% de lo que era originalmente. Es decir, que el gobierno trabajó, digamos, a dos bandas. Una banda a nivel de comunicación, de confrontación, en donde decían que no negociaban absolutamente nada, pero en la práctica sí hubo una conversación. No obstante eso, no se lograron los consensos, en este caso no por responsabilidad del bloque de la Unión Cívica Radical. Y nosotros lo que planteamos en todo momento es que el gobierno debería tener por ahí objetivos un poco más modestos para lograr los objetivos y para lograr los propósitos. Y dicho eso, hoy el gobierno va a mandar un nuevo proyecto de ley Ómnibus que es mucho más acotado, un tanto más modesto, por ejemplo, en materia de privatizaciones, en donde al principio el gobierno pedía 2 docenas de empresas privatizables, hoy estaría pidiendo bloques de empresas que sean más emblemáticas y donde notablemente exista una necesidad de privatizar, y creo que este proyecto, que además probablemente cuente con el aval de algunos gobernadores de algunas provincias o por la mayoría de ellos, y ojalá que así sea, es más probable que tenga apoyo en el Congreso. Y tengo que decir algo que es cierto, creo que el gobierno lo que tiene que hacer también es separar la paja del trigo
en lo que es las conversaciones en el Congreso. Es cierto que en la política argentina hay una enorme corrupción, es cierto que en la política argentina hay muchos sectores y partidos políticos que protegen privilegios que son inconfesables, pero también en la política argentina y en el Congreso Nacional hay bloques y legisladores que no pertenecen al oficialismo, que tenemos una enorme vocación cooperativa. Y creo que eso el gobierno lo tiene que valorar especialmente para lograr las reformas que sean necesarias para la Argentina, y nosotros vamos a estar en ese lugar siempre que el gobierno privilegie las reformas necesarias y se corra de las agresiones, de las denostaciones y de las faltas de respeto que han existido en muchas oportunidades contra personas que por ahí han tenido alguna discrepancia conceptual, y que creo que nosotros también, si verdaderamente pregonamos un pensamiento liberal, el liberalismo no es solamente la libertad económica, sino también el reconocimiento de una sociedad plural en donde no todos pensamos parecido, en donde todos tenemos mucho para aportar. En la medida que exista esa vocación, yo creo que va a haber un saldo positivo de la ley ómnibus. Nicolás, y precisamente ahora que la ley ómnibus fue acotada, ¿qué tanto respaldo augura usted? Porque a pesar de que La Libertad Avanza, el partido al que usted pertenece, no tiene las mayorías de los diputados ni de los senadores, sí hay algunos aliados como la Unión Cívica Radical o por lo menos algunos legisladores de este movimiento que están respaldando los proyectos legislativos de Milei. ¿Será suficiente ese respaldo para llevar adelante todas sus propuestas? Mire, yo creo que la primera etapa de debate legislativo sirvió para poner blanco sobre negro y para poner realmente a luz sobre las posiciones políticas de los espacios políticos. Ha habido realmente un sinceramiento del espectro político, porque había muchos políticos que decían que apoyaban a este gobierno, que no querían más al kirchnerismo, al gobierno saliente, y que no querían sus políticas y querían realmente un cambio. Pero cuando llegó el momento de la discusión en el Congreso no tuvieron posturas claras en contra, y solamente ponían objeciones y excusas para no acompañar al gobierno en un punto clave y crucial como era la emergencia económica y la delegación de facultades. Medidas legales que se habían otorgado siempre, históricamente, a todos los gobiernos que habían ingresado en tiempos de crisis, una crisis que era indiscutida hoy. Yo valoro el apoyo que hemos tenido de un sector del radicalismo, como dice el diputado Monti, pero también quedó claro que había otros sectores dentro de ese mismo partido que decían que estaban dispuestos a un cambio y realmente no lo expresaron. Recientemente en el Senado, el presidente de la Unión Cívica Radical votó en contra del DNU y de esa manera manifestó su rechazo a las políticas del gobierno nacional, lamentablemente. Pero como decían recién, la mayoría de los gobernadores están acompañando este proceso. Nosotros hemos demostrado nuestra voluntad de diálogo, siempre que ese diálogo contribuya a alcanzar el objetivo que se ha fijado el gobierno, objetivo que es el que ha pedido la gente y el que ha votado el electorado. Y de esta manera, en ese trabajo que se ha venido haciendo, hemos llegado a un texto que yo entiendo que va a encontrar el consenso en la Cámara y va a superar las mayorías necesarias sin dificultades. ¿Y se puede extender ese diálogo, Nicolás, por parte del gobierno para hablar con las personas que han salido a las calles a protestar en contra de diferentes decisiones políticas de Milei, incluyendo las huelgas en el sector ferroviario, de educación e incluso de la salud? Mire, el diálogo siempre, la posibilidad de diálogo siempre está abierto. Las últimas huelgas que ha habido ha tenido que ver con los piqueteros, que son los que han gerenciado históricamente las necesidades de los más necesitados en la Argentina, de los pobres. Son los gerentes de la pobreza, son los que han vivido como intermediarios con el dinero que le han robado a la gente, que no han rendido cuentas. Una organización piquetera de Milagro Sala, jujeña, recibió 1 millón de toneladas de alimentos y nunca jamás rindió cuentas de eso. Y como esos, hubo un montón de casos en los cuales no rindieron nunca las cuentas del dinero que han recibido, y por eso han sido denunciados ante la justicia. Esos son parte de los que hoy están reclamando en las calles o que salen en las calles, porque en el fondo no defienden los derechos de la gente, sino que defienden sus privilegios porque ven amenazados esos privilegios. Por eso hay que distinguir el diálogo que va a tener el gobierno con todos los sectores productivos y del trabajo, que por supuesto está siempre abierto, pero no con aquellos que están protestando porque están perdiendo sus privilegios, porque ese realmente es el objetivo del gobierno, terminar con esos privilegios, terminar con esa casta política, con ese negociado que se ha hecho en la Argentina durante tantos años.
Usted afirma entonces que los que han salido más beneficiados de estas manifestaciones han sido los piqueteros y son ellos los promotores de las huelgas y las protestas en las calles. Francisco Monti, ¿qué opina usted al respecto? Opino en ese punto bastante en sintonía con lo que plantea el diputado de La Libertad Avanza, en cuanto a que es cierto que en la Argentina se generó un enorme negocio con la pobreza, que consiste básicamente en la tercerización de los planes sociales que se denominan acá, en donde estas organizaciones eran como una suerte de concesionarios de un servicio público de brindar planes sociales, en donde muchos de ellos cobraban un porcentaje de ese plan social que le otorgan a las personas para poder financiar organizaciones políticas. Creo que ese sistema es verdaderamente nefasto y nosotros también en nuestra campaña electoral promovíamos terminar con él. Y también es importante dar una pelea profunda en el país por la libertad sindical. Por eso nosotros también le sugerimos al gobierno que la reforma laboral tenga el consenso en el Congreso. Yo creo que eso es absolutamente posible, porque hasta ahora la reforma laboral que golpea los intereses de sindicatos que han sido privilegiados nefastamente durante más de 70 años en la Argentina, está parada esa reforma por la justicia. Entonces creemos que rápidamente tenemos que ir a una reforma que modernice el mercado del trabajo y el gobierno hasta ahora está paralizado. Creo también que es importante que el gobierno revise cómo funciona su propia estructura administrativa y sus actores, porque nosotros vemos una enorme ineficiencia en la gestión estatal y que en muchos casos está llevada adelante por personas que han pertenecido a la famosa casta, que es algo por ahí que el gobierno no está reconociendo, ¿no? Incluso tenés el ex candidato a presidente del kirchnerismo en el año 2015, el señor Daniel Scioli, es el secretario de Turismo y funcionario privilegiado por parte de este gobierno. Entonces creo que el gobierno también tiene que tener mayor claridad respecto de con quiénes quiere gobernar y con quiénes quiere generar los cambios. Y en ese sentido, Nicolás, ¿se puede decir que está gobernando con parte de la casta argentina? No, en absoluto. La casta tiene que ver un poco con la actitud que tiene el dirigente político frente a la realidad y al cambio que quiere llevar adelante. Por supuesto que la estructura del Estado es gigantesca y que el gobierno se está encargando de algún modo de achicar, y los cargos se van cubriendo en la medida de lo posible cuando se encuentran los funcionarios, y en el momento que uno encuentra un funcionario que puede tener a lo mejor un pasado por otro espacio político, que puede ser del justicialismo, puede ser de la Unión Cívica Radical o del PRO, como también tenemos ahora, no se le mira el pasado, sino si coincide con los objetivos y con las metas que tiene el gobierno y quiere acompañar, obviamente siguiendo los lineamientos que lleva adelante el gobierno. Por supuesto que aquí no se aceptan aquellos que quieren sumarse al gobierno para seguir defendiendo la casta o esos privilegios, como decía recién, de los sindicatos. Tenemos una situación en la Argentina donde hace más de 14 años que no aumenta el número de trabajadores formales. Estamos en 6 millones de trabajadores formales desde hace 12 años. Y hay 11 millones de trabajadores informales que no pueden acceder a un trabajo digno, lo cual implica no tener una jubilación o una obra social. Necesitamos en forma urgente esa reforma laboral, porque los aportes de esos trabajadores, una vez que sean formalizados, son los que van a permitir que puedan mejorar las jubilaciones de los trabajadores que se jubilaron y que están esperando una mejora en su jubilación. Pero usted habla de una mejora en la jubilación y por un lado el gobierno de Milei está haciendo recortes en este sector precisamente para ajustar los gastos sociales y mejorar los ingresos del Estado. Y por otro lado también está disminuyendo los empleados públicos. ¿No va esto en contravía de lo que usted expone? No, en absoluto. Mire, la Argentina ha hecho un desastre por demagogia y por malas políticas previsionales, y ha incorporado cerca de 4 millones de personas en el ámbito jubilatorio sin tener un solo aporte. Eso terminó perjudicando a las personas que hicieron 20 o 30 años de aportes y hoy tienen el mismo tratamiento. Eso en algún momento va a tener que ser reformado. Javier Milei lo que planteó a través de la ley Ómnibus era la posibilidad de fijar esos aumentos sin aplicar la ley que rige actualmente, que es del gobierno anterior y que ha significado una pérdida del 45% de los ingresos de las jubilaciones. La discusión está ahora en cuánto se le puede
mejorar la jubilación y qué mecanismo de aumento se le da. Eso es lo que se tendría que discutir ahora, pero desde el primer día el gobierno de Javier Milei lo que ha planteado es: debemos solucionar el problema jubilatorio, debemos mejorar las jubilaciones de la gente y debemos devolverle a los trabajadores que aportaron un buen ingreso, el que se merecen y por el cual, digamos, trabajaron toda su vida. Miremos ahora hacia el lado internacional. En estos 100 días de gobierno, Javier Milei se ha inclinado más y se ha acercado mucho más a Estados Unidos e Israel. Ha intentado alejarse de socios económicos que son unos de los grandes inversores en Argentina, como es el caso de China. Francisco, ¿cómo explicar estos movimientos internacionales? Bueno, yo creo que hay dos Javier Mileis. Hay un Javier Milei, que es el economista libertario, y otro Javier Milei que está un poco llevando su accionar político a la ultraderecha internacional. Yo a ese segundo Javier Milei le diría que comparto poco, no solamente por motivos ideológicos y conceptuales, sino porque creo que mete a la Argentina en una discusión que a nuestro país no le corresponde y no le conviene. Yo en eso, permítame decirle que soy sumamente pragmático. La Argentina tiene que priorizar hoy volver al escenario internacional, promoviendo el libre comercio, buscar nuevos mercados y no contaminarse en una discusión ideológica de las ultraderechas que yo creo que poco beneficio le van a traer a nuestro país. Entonces yo creo en el libre comercio en la misma medida con China, con los países de Occidente y con los Estados Unidos. Por supuesto que nosotros en la Argentina compartimos valores occidentales, la democracia y la distribución de poderes, que otros países seguramente no la trabajan de la misma manera. Pero creo que sería muy importante que el país se ponga mucho más pragmático y se aleje de discusiones como, por ejemplo, apoyar a un candidato a presidente en los Estados Unidos. Yo creo que hay que trabajar con el gobierno de los Estados Unidos sin manifestar preferencias por alguno de los partidos políticos que compiten dentro de esa contienda. Nicolás, ¿y comparte usted esta visión que plantea Francisco de Milei como un liberal en lo económico y un ultraderechista en lo político, tanto a lo que compete en la esfera internacional como en lo local? Y lo digo por sus ataques al feminismo y a la educación, a la que ha tildado de ser un adoctrinamiento del marxismo. Mire, en lo que tiene que ver con la política exterior, yo lo que creo que Javier Milei lo que está mostrando es un posicionamiento ideológico que obviamente se aparta del que venía teniendo la Argentina con el gobierno de Alberto Fernández. Claramente el gobierno de Javier Milei se sitúa a la derecha, pero eso no le quita el pragmatismo para seguir haciendo una relación comercial con China como lo hacen todos los países. Ustedes mencionaban en el programa hace poco la situación en Taiwán. Taiwán está, digamos, con un conflicto político con China y sigue siendo, sin embargo, su principal proveedor de servicios. En consecuencia, de la misma manera, nosotros podemos tener un posicionamiento ideológico, pero no por ello dejar de mantener relaciones comerciales con China, porque es realmente un principal, digamos, comprador de nuestros productos primarios y además inversor en distintas actividades económicas de la Argentina, y por eso es un socio importante en muchas cuestiones. Pero eso no impide tener ese posicionamiento ideológico que señala Javier Milei, que claramente deja bien parado el sistema político que nosotros defendemos de la libertad, que es lo que estamos buscando, además que se replique en todo el planeta. En cuanto a lo que tiene que ver con las críticas al feminismo, claramente Javier Milei lo ha dicho en la campaña y lo dijo en el foro de Davos. El feminismo se ha transformado ideológicamente en una forma de superación de la izquierda, de su propio relato, de su propio discurso, en el cual, digamos, utilizan a la mujer y hacen un planteo ideológico que nada tiene que ver con la realidad que viven las mujeres. Lo mismo con la ideología de género, lo mismo con la Agenda 2030, posiciones que Javier Milei ha planteado estar en contra. Y obviamente eso lo lleva a que muchos líderes del mundo sostengan las mismas posiciones y de esa manera se producen esos encuentros o esos alineamientos que claramente, como decía Javier, nos hacen salir del socialismo, como dijo en Davos, del socialismo del cual se está planteando en el mundo. Voy a tomar las dos líneas que usted propone para concluir nuestro programa, ideología y comercio. Francisco, en 30 segundos, ¿qué viene para el futuro en estas dos líneas para el gobierno de Milei? Bueno, espero verdaderamente, porque la verdad que no quiero hacer futurología, espero un gobierno
que mantenga su postura en línea con la solvencia fiscal, que mejore las condiciones institucionales y las relaciones políticas, que logre una mayoría en el Parlamento para lograr que el ajuste fiscal no sea en vano, que sea el punto de inicio para una Argentina de comercio libre, de relaciones institucionales correctas, de libertad de expresión y de prosperidad. Y Nicolás, ¿qué espera usted en el futuro en estas dos líneas en 30 segundos? Yo espero que el gobierno mantenga su línea tanto en lo económico, con lo político, en lo social, como en lo cultural. Javier Milei planteó una batalla cultural y verdaderamente la está dando. Y eso para nosotros es muy importante porque tiene que ver con el sustento moral de este movimiento político que ha recabado tanto apoyo en todos los argentinos, principalmente en los más jóvenes, que ven en Javier Milei una figura que les devuelve la esperanza que se había perdido de que realmente podemos tener un país mejor. Diputados Francisco Monti y Nicolás Mayoraz, gracias por acompañarnos en el debate de France 24 y también gracias a nuestras productoras Laura Garzón y Tania Herrera. Ustedes sigan conectados con la señal de France 24.